Bienvenida a Explorando la Fe y las Religiones, San Pablo, el apóstol de los gentiles. Bienvenidos a este canal Explorando la Fe y las Religiones. Nos complace tenerte aquí para una serie dedicada a San Pablo, el apóstol de los gentiles. En esta exploración, nos sumergiremos en la vida y el legado de San Pablo, una de las figuras más influyentes y transformadoras del cristianismo. Nuestro objetivo es proporcionar una comprensión profunda de su papel, sus enseñanzas y su impacto duradero en la fe cristiana. A lo largo de esta serie, abordaremos tres aspectos clave de la vida de San Pablo. Contexto histórico y funciones, exploraremos su origen como Saulo de Tarso, su dramática conversión y su papel crucial en la difusión del cristianismo entre los gentiles. Controversias y manipulaciones históricas, analizaremos las controversias teológicas y las manipulaciones históricas que han surgido en torno a sus enseñanzas y su figura, así como su influencia en diferentes tradiciones cristianas. Virtudes y contribuciones, destacaremos las virtudes de Pablo, como su valentía, humildad y dedicación, y examinaremos cómo sus escritos y su ejemplo personal han dejado un legado perdurable en la teología y la espiritualidad cristiana. Esperamos que esta serie no solo te informe, sino que también te inspire a reflexionar sobre el impacto de la transformación personal, el compromiso con una misión y la perseverancia en la fe. Te invitamos a participar con una mente abierta y un corazón receptivo mientras juntos descubrimos las profundidades de la vida y las enseñanzas de San Pablo. Gracias por unirte a nosotros en Explorando la Fe y las Religiones. Comencemos esta fascinante exploración juntos. San Pablo, el apóstol de los gentiles. Parte 1. Contexto histórico y funciones. Contexto histórico de San Pablo. San Pablo, originalmente conocido como Saulo de Tarso, nació en la ciudad de Tarso, ubicada en la región de Cilicia, actualmente en Turquía. Tarso era una próspera ciudad helenística con una rica mezcla de culturas griega, romana y judía. Saulo provenía de una familia judía de la tribu de Benjamín, y según los Hechos de los Apóstoles, era ciudadano romano de nacimiento, lo que le otorgaba ciertos privilegios legales y sociales. Saulo fue educado en la estricta tradición del fariseísmo, bajo la tutela del famoso rabino Gamaliel en Jerusalén. Como fariseo, Saulo era un ferviente defensor de la ley mosaica y veía al incipiente movimiento cristiano como una amenaza para el judaísmo. Su celo por la ley lo llevó a perseguir a los primeros cristianos, participando en arrestos y aprobando ejecuciones, como la del diácono Esteban. Conversión y transformación de Saulo a Pablo. La vida de Saulo dio un giro radical cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, un evento descrito en detalle en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 9. Según la narración, mientras viajaba para arrestar a los cristianos de Damasco, una luz brillante lo rodeó y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este encuentro místico dejó a Saulo temporalmente ciego, y tras ser llevado a Damasco, recuperó la vista gracias a un cristiano llamado Ananías. Fue entonces cuando Saulo se convirtió al cristianismo y adoptó el nombre de Pablo. Funciones y enseñanzas de San Pablo. Después de su conversión, Pablo se convirtió en uno de los más fervientes defensores y propagadores del cristianismo. Su misión principal fue llevar el evangelio a los gentiles, es decir, a los no judíos. Esta misión fue una tarea monumental que lo llevó a recorrer vastas regiones del Imperio Romano, desde Judea y Siria hasta Asia Menor, Grecia e incluso Roma. Pablo realizó al menos 3 grandes viajes misioneros, durante los cuales fundó numerosas iglesias y comunidades cristianas. Su estrategia misionera se centraba en visitar las sinagogas judías de cada ciudad primero, predicando a los judíos y luego a los gentiles. Cuando era rechazado por la comunidad judía, se dirigía a los gentiles, quienes a menudo aceptaban su mensaje con entusiasmo. Las cartas de San Pablo, conocidas como epístolas paulinas, son una parte fundamental del Nuevo Testamento. Escribió estas cartas a las comunidades cristianas que había fundado o visitado, ofreciéndoles enseñanzas, exhortaciones y respuestas a sus problemas y disputas. Algunas de las epístolas más destacadas incluyen la epístola a los romanos, la primera y segunda epístola a los corintios, la epístola a los gálatas, la epístola a los efesios y la epístola a los filipenses. Las enseñanzas de Pablo se centran en la gracia y la fe en Jesucristo como el medio de salvación, en contraste con la justificación por las obras de la ley mosaica. También abordan temas como la unidad en Cristo, la vida en el Espíritu, la ética cristiana y la esperanza en la resurrección. Su teología ha tenido una influencia profunda y duradera en la doctrina cristiana y en la historia del cristianismo. Pablo también enfrentó muchas dificultades y persecuciones durante su misión. Fue arrestado en varias ocasiones, apedreado,
azotado y encarcelado, y finalmente llevado a Roma, donde, según la tradición, fue martirizado durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. A pesar de estas adversidades, su dedicación a la difusión del Evangelio nunca vaciló, y su legado perdura en la fe y la práctica cristiana hasta el día de hoy. San Pablo es recordado no solo como un apóstol y teólogo brillante, sino también como un ejemplo de transformación personal y devoción. Su vida y enseñanzas han inspirado a generaciones de cristianos a seguir el llamado de Jesús y a vivir una vida de fe, amor y servicio a los demás. Esto concluye la primera parte sobre San Pablo. Consejo para comprender el contexto histórico y funciones de San Pablo. Reflexiona sobre la transformación y el compromiso. San Pablo, cuya vida pasó de perseguidor de cristianos a uno de los más grandes apóstoles de la fe, ofrece valiosas lecciones sobre la transformación personal y el compromiso con una causa. Para comprender mejor su impacto y su papel, te recomiendo reflexionar sobre los siguientes puntos. La transformación personal. Valora los momentos de cambio en tu vida. Al igual que Pablo, todos podemos experimentar cambios radicales que nos llevan a un nuevo propósito o dirección. Reflexiona sobre los momentos que han transformado tu vida y las lecciones que has aprendido de ellos. Acepta las segundas oportunidades. La historia de Pablo es un poderoso recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la transformación y el perdón. Considera cómo puedes dar y recibir segundas oportunidades en tu propia vida. El rol de liderazgo y misión. Explora las cualidades de un líder comprometido. Pablo demostró un compromiso inquebrantable con su misión, a pesar de las adversidades. Piensa en líderes que admiras y qué cualidades los hacen efectivos. ¿Cómo puedes incorporar estas cualidades en tu propia vida? Entiende el impacto de una misión clara. La misión de Pablo de llevar el Evangelio a los gentiles fue una tarea monumental. Reflexiona sobre tu propia misión o propósito en la vida y cómo puedes perseverar en ella a pesar de los desafíos. El poder de la comunicación. Aprecia la importancia de la comunicación eficaz. Las cartas de Pablo, conocidas como epístolas paulinas, son una parte fundamental del Nuevo Testamento y han guiado a generaciones de cristianos. Considera cómo la comunicación clara y efectiva puede influir positivamente en tu entorno. Desarrolla tus habilidades de escritura y persuasión. La capacidad de Pablo para articular sus enseñanzas y exhortaciones fue clave para su éxito misionero. Practica tus habilidades de escritura y persuasión para compartir tus ideas y valores con los demás. La importancia de la fe y la resiliencia. Reconoce los desafíos y la perseverancia. Pablo enfrentó numerosas persecuciones y adversidades, pero nunca vaciló en su fe. Reflexiona sobre cómo puedes mantener tu fe y determinación frente a las dificultades. Encuentra inspiración en la resiliencia. La vida de Pablo es un ejemplo de resiliencia y esperanza. Busca historias de personas que han superado desafíos similares y utiliza su ejemplo como inspiración para tu propia vida. ¿El contexto cultural e histórico? Investiga sobre la época de Pablo. Comprender el contexto histórico y cultural en el que vivió Pablo te ayudará a apreciar mejor sus acciones y decisiones. Investiga sobre la vida en el Imperio Romano, las costumbres judías y la situación política de la época. Considera el impacto de las culturas mixtas. Tarso, la ciudad natal de Pablo, era una encrucijada de culturas griega, romana y judía. Reflexiona sobre cómo la diversidad cultural puede influir en la expansión de ideas y creencias. Espero que este consejo te ayude a profundizar en el contexto histórico y las funciones de San Pablo. San Pablo, el apóstol de los gentiles. Parte 2. Controversias y manipulaciones históricas. Controversias en torno a San Pablo. San Pablo es una figura que, a pesar de su importancia y su impacto, ha sido objeto de numerosas controversias a lo largo de la historia. Estas controversias no solo tienen que ver con la interpretación de sus enseñanzas, sino también con su vida y su papel en la Iglesia primitiva. Una de las principales controversias en torno a Pablo es la relación entre sus enseñanzas y la ley mosaica. Pablo argumentó que la salvación no se alcanza a través de las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esta posición provocó tensiones significativas con los primeros cristianos judíos, quienes seguían observando las leyes y costumbres judías. El conflicto se manifestó en el Concilio de Jerusalén, donde se debatió si los gentiles que se convertían al cristianismo debían cumplir con la ley mosaica, incluyendo la circuncisión. Pablo defendió con éxito la posición de que los gentiles no estaban obligados a cumplir la ley, una decisión que fue fundamental para la expansión del cristianismo entre los no judíos. Otra controversia significativa es la percepción de Pablo como un innovador que introdujo nuevas doctrinas al cristianismo,
a veces en oposición a las enseñanzas de Jesús y los otros apóstoles. Algunos críticos han argumentado que las enseñanzas de Pablo sobre la gracia, la justificación y la salvación difieren de las enseñanzas de Jesús y que, en ciertos aspectos, Pablo reinterpretó el mensaje original de Cristo para hacerlo más accesible a los gentiles. Sin embargo, muchos teólogos y estudiosos del Nuevo Testamento sostienen que las enseñanzas de Pablo son coherentes con las de Jesús y que su enfoque reflejaba una adaptación necesaria para las diferentes audiencias a las que predicaba. Manipulaciones históricas y dominio religioso. A lo largo de la historia, las cartas y enseñanzas de Pablo han sido objeto de interpretaciones y manipulaciones para justificar diferentes posiciones teológicas y políticas. Durante la Reforma Protestante, Martín Lutero y otros reformadores encontraron en las epístolas paulinas un fundamento para su crítica a la Iglesia católica. Lutero, en particular, se inspiró en la doctrina paulina de la justificación por la fe para desarrollar su propia teología de la salvación, que contrastaba con la enseñanza católica sobre las obras y los sacramentos. Este uso de Pablo como bandera de la Reforma ha influido profundamente en la teología protestante y en su interpretación de las Escrituras. En la Iglesia católica, las enseñanzas de Pablo han sido utilizadas para fortalecer ciertas doctrinas y prácticas. Por ejemplo, la doctrina de la gracia y la justificación ha sido interpretada en el contexto de los sacramentos y la autoridad eclesiástica. En el Concilio de Trento, la Iglesia católica respondió a la Reforma articulando una teología de la justificación que integraba tanto la fe como las obras, utilizando las cartas de Pablo como parte de su argumentación. La figura de Pablo también ha sido manipulada en contextos más políticos. Durante el siglo XIX, algunos movimientos coloniales europeos invocaron las enseñanzas de Pablo sobre la obediencia a las autoridades, Romanos 13, 1-7, para justificar la colonización y la explotación de otros pueblos. Esta interpretación sesgada y descontextualizada ignoraba el mensaje más amplio de igualdad y fraternidad en las enseñanzas de Pablo. Además, la visión de Pablo sobre el rol de las mujeres en la Iglesia ha sido un tema de intenso debate y controversia. En algunas de sus epístolas, Pablo parece abogar por un rol subordinado para las mujeres, instruyéndolas a permanecer en silencio en las asambleas, 1 Corintios 14, 34-35, y a someterse a sus maridos, Efesios 5, 22-24. Estas enseñanzas han sido utilizadas históricamente para justificar la exclusión de las mujeres del liderazgo eclesiástico. Sin embargo, otros pasajes de sus cartas, donde Pablo elogia a mujeres como Febe, Priscila y Junie por su trabajo en la Iglesia, sugieren una visión más matizada y abierta. Los estudiosos continúan debatiendo cómo interpretar estas aparentes contradicciones y el contexto cultural en el que Pablo escribió. Reevaluación moderna y estudios críticos. En tiempos recientes, los estudios bíblicos críticos han reevaluado muchas de las enseñanzas y cartas de Pablo. Algunos académicos sugieren que ciertas epístolas tradicionalmente atribuidas a Pablo, como 1 y 2 Timoteo y Tito, podrían haber sido escritas por otros autores que utilizaron el nombre de Pablo para legitimar sus escritos. Esta teoría plantea preguntas sobre la coherencia y autenticidad del corpus paulino y cómo estas cartas han sido utilizadas a lo largo de la historia. Además, la teología feminista y los estudios postcoloniales han desafiado interpretaciones tradicionales de las cartas de Pablo, argumentando que es crucial entender el contexto histórico y cultural de sus escritos para evitar malinterpretaciones y abusos. Estas perspectivas buscan recuperar el mensaje inclusivo y radical de Pablo que a menudo se ha perdido en las interpretaciones dominantes. Esto concluye la segunda parte sobre San Pablo. La historia de Ana. Ana era una joven que vivía en una pequeña aldea en medio de colinas verdes y ríos tranquilos. Desde muy temprana edad, Ana mostró una gran curiosidad por la vida y un deseo profundo de entender el mundo que la rodeaba. Aunque su familia no era rica, sus padres le enseñaron el valor de la amabilidad, la humildad y la perseverancia. Un día, Ana escuchó a un grupo de viajeros hablar sobre un hombre llamado Pablo, quien había recorrido vastas regiones enseñando sobre el amor y la fe. Intrigada, decidió asistir a una reunión en la plaza del pueblo, donde uno de los seguidores de Pablo compartiría sus enseñanzas. Durante la reunión, Ana quedó impresionada por las historias de transformación y esperanza que se contaban. Se sintió especialmente conmovida por la historia de Pablo, quien había pasado de ser un perseguidor de cristianos a convertirse en uno de sus defensores más fervientes. Inspirada por la historia de Pablo, Ana decidió que quería dedicar su vida a ayudar a los demás y a difundir el mensaje de amor y esperanza que había escuchado. Empezó por pequeñas acciones en su comunidad, ayudaba a sus vecinos con las tareas del hogar, cuidaba de los enfermos y siempre estaba lista para ofrecer una palabra de aliento.
Su amabilidad y dedicación no pasaron desapercibidas, y pronto la gente del pueblo comenzó a buscar su consejo y apoyo. Una de las experiencias más significativas para Ana ocurrió cuando una familia de refugiados llegó a la aldea, huyendo de un conflicto en una región lejana. La familia estaba agotada, hambrienta y desanimada. Ana, sin dudarlo, los acogió en su modesta casa, compartiendo con ellos lo poco que tenía. Los cuidó, les ofreció comida y un lugar seguro donde descansar. Con el tiempo, la familia recuperó su fuerza y comenzó a integrarse en la comunidad. Gracias a la bondad de Ana, pudieron encontrar esperanza y un nuevo comienzo. La historia de Ana pronto se difundió más allá de su aldea. La gente comenzó a llegar de pueblos cercanos, buscando su ayuda y consejo. Ana nunca se consideró una líder, pero su ejemplo de humildad y servicio la convirtió en una figura respetada y querida. La vida de Ana nos enseña que no importa cuán pequeñas sean nuestras acciones, cada gesto de bondad y compasión tiene el poder de transformar vidas y comunidades. Su historia es un recordatorio de que todos podemos ser agentes de cambio, inspirados por las enseñanzas de aquellos que han venido antes que nosotros, como San Pablo, y por la fuerza del amor y la esperanza. Espero que esta anécdota inspire a todos los interesados en la búsqueda de propósito y significado a través del servicio y la compasión. San Pablo, el apóstol de los gentiles. Parte 3. Virtudes y contribuciones de San Pablo. Las virtudes de San Pablo. San Pablo es una figura que encarna diversas virtudes que continúan inspirando a los creyentes hasta el día de hoy. Entre estas virtudes destacan su dedicación, valentía, humildad y capacidad para el perdón y la transformación personal. Una de las virtudes más sobresalientes de San Pablo es su dedicación. Después de su conversión en el camino a Damasco, Pablo dedicó el resto de su vida a la predicación del Evangelio y a la expansión del cristianismo entre los gentiles. Su compromiso fue total, recorriendo vastas distancias, enfrentando peligros y adversidades, y fundando numerosas comunidades cristianas. Esta dedicación es un testimonio de su fervor y convicción en la misión que había recibido. La valentía de Pablo es otra de sus virtudes notables. Enfrentó múltiples persecuciones, arrestos y ataques físicos debido a su predicación. Fue apedreado en Listra, encarcelado en Filipos y finalmente llevado a Roma como prisionero. A pesar de estos desafíos, Pablo nunca flaqueó en su misión. Su valentía para predicar el Evangelio incluso en las circunstancias más adversas es un ejemplo inspirador de fortaleza y fe inquebrantable. La humildad de Pablo también es digna de mención. Aunque fue un líder influyente y un teólogo brillante, Pablo siempre reconoció sus propias limitaciones y debilidades. En su segunda epístola a los Corintios, escribió sobre el aguijón en la carne que le fue dado para que no se enalteciera demasiado, 2 Corintios 12, 7-9. Esta admisión de sus propios desafíos y su dependencia de la gracia de Dios refleja una profunda humildad y realismo espiritual. La capacidad de Pablo para el perdón y la transformación personal es quizás una de las virtudes más conmovedoras. Pasó de ser un feroz perseguidor de cristianos a uno de sus más grandes defensores. Su vida es un testimonio del poder transformador del encuentro con Cristo y de la capacidad de cambio en el corazón humano. Este viaje de odio a amor, de persecución a proclamación, ofrece esperanza a todos aquellos que buscan redención y una nueva dirección en sus vidas. Contribuciones de San Pablo a la fe cristiana. San Pablo dejó un legado duradero y multifacético que ha moldeado profundamente la fe y la doctrina cristiana. Sus contribuciones abarcan desde la expansión del cristianismo hasta el desarrollo de la teología y la espiritualidad cristiana. Una de las contribuciones más importantes de Pablo fue su papel en la expansión del cristianismo entre los gentiles. Al llevar el mensaje de Jesús más allá de las fronteras del judaísmo, Pablo ayudó a transformar el cristianismo en una fe universal. Sus viajes misioneros y su estrategia de predicación en las sinagogas y luego entre los gentiles permitieron que el cristianismo se difundiera rápidamente por todo el Imperio romano. Esta expansión fue crucial para el establecimiento del cristianismo como una religión global. Las epístolas paulinas son otro pilar de su legado. Estas cartas, incluidas en el Nuevo Testamento, son fundamentales para la teología cristiana. A través de ellas, Pablo abordó una amplia gama de temas, desde la justificación por la fe y la gracia hasta la vida ética y la comunidad cristiana. La epístola a los Romanos, por ejemplo, es una obra maestra de la teología cristiana que explora en profundidad la naturaleza de la salvación y la relación entre la ley y la gracia. La primera epístola a los Corintios ofrece importantes enseñanzas sobre la vida en la comunidad cristiana y la diversidad de dones espirituales.
La teología de Pablo también ha tenido una influencia duradera en la doctrina cristiana. Su enseñanza sobre la justificación por la fe, en particular, fue central para la Reforma protestante y sigue siendo un tema central en la teología protestante. Pablo articuló una visión de la salvación que enfatizaba la gracia de Dios y la respuesta de fe del individuo, una doctrina que ha resonado profundamente con generaciones de creyentes. Además de sus contribuciones teológicas, Pablo también dejó un legado espiritual. Sus cartas están llenas de exhortaciones a vivir una vida de amor, esperanza y fe. Enseñó sobre la importancia de la comunidad cristiana, la unidad en Cristo y la vida en el Espíritu. Su énfasis en el amor como el cumplimiento de la ley y su enseñanza sobre la vida ética continúan guiando a los creyentes en su camino espiritual. El ejemplo personal de Pablo también es una fuente de inspiración. Su disposición a sufrir por el Evangelio, su humildad, su capacidad de perdón y su inquebrantable fe han servido como modelo para innumerables cristianos. Su vida demuestra que, independientemente de nuestro pasado, podemos ser transformados y llamados a una misión más grande que nosotros mismos. Finalmente, el martirio de Pablo en Roma, según la tradición, es un testimonio de su devoción y compromiso final con Cristo. Al igual que Pedro, Pablo sufrió el martirio bajo la persecución de Nerón, y su sacrificio ha sido venerado por generaciones de cristianos como un ejemplo de fidelidad hasta el final. San Pablo sigue siendo una figura central en la teología, la espiritualidad y la práctica cristiana. Su vida y enseñanzas continúan inspirando a los creyentes a vivir con fe, esperanza y amor, y a seguir el llamado de Cristo con valentía y dedicación. Esto concluye la tercera parte sobre San Pablo y su vida, virtudes y contribuciones a la fe cristiana. Gracias por acompañarnos en esta serie de Explorando la fe y las religiones, dedicada a San Pablo, el apóstol de los gentiles. Ha sido un privilegio compartir contigo este profundo viaje a través de la vida, las enseñanzas y el legado de San Pablo, una figura central en la historia del cristianismo. Esperamos que esta serie te haya proporcionado una comprensión más rica y matizada de San Pablo, abordando no solo su contexto histórico y funciones, sino también las controversias y manipulaciones históricas en torno a su figura. También hemos explorado sus virtudes y contribuciones, destacando su valentía, humildad y dedicación, que continúan inspirando a millones de creyentes en todo el mundo. Te invitamos a reflexionar sobre las lecciones aprendidas y a considerar cómo el ejemplo de San Pablo puede influir en tu propia vida y fe. Que su legado de transformación, liderazgo y fe inquebrantable te guíe y te fortalezca en tu camino espiritual. Gracias por ser parte de Explorando la fe y las religiones. Nos vemos en futuras series y exploraciones. Que la paz, la fe y la esperanza te acompañen siempre. Hasta la próxima.